Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos. En este video voy a explicar por qué no es recomendable invertir a largo plazo en CETES en un mercado bajista. Y para eso voy a dar respuesta a algunos comentarios que me hicieron en el cual me comentaban de que para eso existía el mercado secundario. Pues bueno, voy a explicar y con un caso concreto cuánto es lo que podríamos perder o dejar de ganar si nosotros aplicamos esta estrategia. Para esto voy a retomar o recapitular un poco sobre el video anterior para poder explicar y entender a qué es lo que yo me refería. En el video anterior yo decía que cuando nosotros entramos a la página de CETES Directos, lo primero que encontramos es esta tasa de interés muy atractiva del 10.78%, pero con un rendimiento a un año o con un contrato a un año, es decir, no es a 28 días. Evidentemente siempre las tasas de interés son a un año, y bien, yo explicaba que como la tasa de interés se ha estado incrementando, dado que también la inflación se ha estado incrementando durante todo el año, llega un momento en que la tasa de interés, por ejemplo, de marzo del año pasado, que nos ofrecían, está superada por la inflación al día de hoy. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos invertido en ese momento, probablemente más que ganar, hubiéramos perdido poder adquisitivo de lo que invertimos en ese momento. Y pues bueno, dentro de los comentarios que me hicieron, alguien me decía, bueno, pero es que para eso existe el mercado secundario en el cual yo puedo vender mi CETE de tal manera de no perder y a ganar. Y es verdad, existe un mercado secundario con el cual nosotros podríamos vender ese CETE. Pero recordemos que en CETES nosotros no obtenemos una tasa de interés, sino compramos con descuento. Y esto nos mueve completamente un poquito el análisis. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una tasa de interés, estamos hablando de que de un monto vamos a obtener un porcentaje adicional sobre ese monto. Pero si nosotros compramos con descuento, algo que de por sí, partiendo de la inflación, está perdiendo valor, evidentemente eso se incrementa. Y vamos a hacerlo en un caso concreto, tratando de responder estas preguntas. Para esto yo utilizaba el ejemplo de marzo, es decir, de una persona que invertía en marzo y con una tasa en aquel momento de una tasa de interés del 8.57% anualizado, es decir, a 364 días. Al día de hoy, la tasa que tenemos es del 10.77%. Esto ha sido el incremento, pero la inflación al día de hoy es alrededor del 9.1% aproximadamente. Partiendo de eso, voy a utilizar una hoja de cálculo en el cual voy a hacer un análisis de cuál sería el precio de venta de ese CETE si lo vendemos en un mercado secundario, como me comentaban mi suscriptor en este video. Aquí estoy haciendo un análisis en el cual un CETE de 10 pesos yo lo compré en marzo a 364 días en 8.57%, con un descuento del 8.57%. Es decir, a mí cada CETE yo lo compraría en 9.13 pesos y recibiría cada CETE 10 pesos. Para eso yo hice una inversión de 100,000 CETES, que sería el equivalente a 1 millón de pesos. Es algo hipotético. Con días por vencer, o es decir, a una temporalidad de 364 días. Para lo cual, como yo estoy comprando con descuento, yo estaría invirtiendo 913,347 pesos y fracción, ¿ok? De esos 937,000 pesos, después de 364 días, yo recibiría 1 millón de pesos. Tentativamente así funcionaría, pero ¿qué sucede? Que llegando, por ejemplo, a noviembre, es decir, en estas fechas, yo me doy cuenta que la tasa de interés ahorita ya está en 10.78%, como podemos ver acá, de CETES Directo, 10.78%. Pues bueno, digo, ok, ¿sabes qué? No me conviene, y aparte está en una inflación del 9.1% por encima de la tasa que yo en aquel momento había acordado del 8.57%. Según lo que me comentaba el suscriptor, pues bueno, lo recomendable sería venderlo en un mercado secundario. Vamos a ver si realmente es recomendable hacer este proceso. Es decir, digo, ¿sabes qué? Ahorita yo no me conviene, mejor lo vendo en el mercado secundario y vamos a ver cuánto recuperaría o si realmente vale la pena venderlo en un mercado secundario. Evidentemente de estos ya pasaron, pensemos, 240 días y me restarían 124 días a los cuales yo le estaría vendiendo. Digamos, esa persona que me compre ese CETE le tendría que esperar 124 días para poder recibir ese monto. Partiendo de unos principios de cálculo, normalmente uno tiene que dividir ese porcentaje de ganancia, digamos, entre la cantidad de días utilizados y el porcentaje de descuento para poder obtener el precio del CETE al día de hoy. Es decir, ese CETE en esta tasa, después de haber transcurrido 240 días,
estaríase obteniendo o tendría el precio de 9.64%. De hecho, si yo le doy clic aquí, yo voy a ver, aquí tengo la fórmula. Este documento se los voy a compartir en la parte en la descripción para que ustedes lo hagan sus cálculos o lo utilicen, lo descarguen, si les es de utilidad, en el sentido de que quieran vender un CETE en un mercado secundario, ¿ok? Entonces, ese CETE, al día de hoy, partiendo de que se compró con descuento, estaría con un precio de 9.64. Yo lo compré en 9.13 y ahorita lo estaré vendiendo en 9.64 partiéndose de este interés, ¿ok? Y yo recibiría de esos 100,000 CETES, yo recibiría, traducido en pesos ya con descuento, en 964,198 pesos. Vale, de 913 a 964, pues bueno, tuve una ganancia, ¿no? En teoría no está mal. Pero ¿qué sucede? Partiendo de ese principio y haciendo un cálculo que nuevamente aquí les dejo las fórmulas, el rendimiento anual que yo obtuve por esos 240 días fue del 8.35%. Es decir, por debajo del 8.57 al cual yo lo adquirí, y evidentemente muy por debajo de la tasa de interés que actualmente tengo. Es decir, y también por debajo del 9% que es la inflación al día de hoy. Como vemos, en términos de poder adquisitivo, yo perdí valor de mi dinero. No he ganado, sino que he perdido valor de mi dinero. Evidentemente, si yo lo veo en términos de pesos, sí, obtuve una ganancia de 8.35, pero en términos de poder adquisitivo de ese monto, después de 240 días, yo perdí valor de mi dinero. Y esta es la razón por la cual yo siempre recomiendo, bueno, en este caso, en un mercado bajista como ahorita tenemos, en la cual la inflación se está subiendo de manera continua y probablemente va a continuar todavía el siguiente año, porque recordemos que en enero va a haber el ajuste salarial en general, por lo menos en México, y eso va a sumar un cuarto factor a la inflación. Ya por aquí les dejo otro video también donde explico cuál es la probabilidad de que la inflación se mantenga todo el siguiente año o baje como algunos están augurando. Y pues bueno, para ello yo utilizo elementos de macroeconómicos para poderlo explicar y les voy a dejar aquí abajo el video si les interesa. Pues bueno, retomando esta parte, como vemos, en realidad no conviene incluso tampoco venderlo en el mercado secundario, porque realmente seguimos sin ganar y al contrario estamos perdiendo. De hecho, la tasa en ese sentido pues incluso conviene más mantenernos, aunque pues no lo sabemos cuánto incremente todavía la inflación para esos 124 días que todavía restan, ¿no? Si sigue incrementándose la inflación. De hecho, hay casos todavía más extremos. Por ejemplo, alguien me hizo un comentario y les voy a dejar este comentario. Por aquí se los pongo, no sé dónde está. Aquí les dejo este comentario donde este suscriptor también me comentaba que él compró un CETE, no sé, de hecho, bueno, no sé en qué periodo, porque me dice que lo compró con una tasa del 5%, y su historia incluso es todavía más difícil. Partiendo de este documento, si yo hubiera comprado en 6.99, que sería a principios, el 1 de enero de este año, si yo hubiera comprado CETES con la tasa del 6.99, ¿cuál sería el valor o la pérdida, tristemente así llamarlo, que tendría en este momento? Para eso yo sustituiría, te voy a dejar este documento, se los voy a compartir como les había dicho, 6.99. Evidentemente yo este CETE lo compré en 9.29, lo estaría vendiendo después de 240 días en 9.64. Y tristemente, la tasa de interés, si yo lo hubiera vendido después de 240 días, que sería más o menos como por ahí de septiembre, hubiera sido del 5.63, prácticamente la mitad de la que actualmente se tiene. Nuevamente, es por esto que incluso en un mercado secundario tampoco conviene comprar a largo plazo, porque al final estamos sacrificando valor del dinero. Lo recomendable cuando la tasa de interés está creciendo porque va siguiendo o intentando disminuir la inflación, recordemos que la tasa de interés por lo menos es una herramienta macroeconómica para tratar de contener el incremento de la inflación, siempre va a ir un poco por detrás de la inflación o incluso tratando de estar por encima, como lo está haciendo México. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos escenarios macroeconómicos hay que invertir en corto. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento va a ser su tope y cuándo va a empezar a decaer. De hecho, la misma página de CETES Directo ya nos va dando más o menos un estimado de lo que ellos consideran
que va a ser su tope y cuándo va a empezar a decrecer, y eso nos lo va a otorgar justamente en sus temporalidades. Vamos a ver que en un mes me va a dar una tasa de interés, a 3 meses una tasa evidentemente superior, a 6 meses una tasa todavía más superior y a un año que sería la máxima, pero después del año el bono a 3 años disminuye drásticamente a 9.73. Significa que por lo menos ellos en su estimación están considerando que por lo menos la inflación y esta tasa se va a incrementar o se va a mantener por lo menos arriba en ese valor por lo menos todo el 2023 y va a empezar a disminuir por ahí el 2024, mediados o finales, según las mismas estimaciones del Banco de México, que lo vemos plasmado justamente en la oferta del interés que ellos nos están ofreciendo, evidentemente a 5 años. Y como vemos, a 5 años vuelve a subir un poco a 9.98 y a 10 años nuevamente baja a 9.75. Es decir, después de 3 años el nivel de incertidumbre aumenta bastante. Por lo tanto, ellos más o menos tratan de mantenerse sobre los 9.5, 9. Y algo, ¿ok? 9.98 a 5 años no está mal, ¿ok? Pero bueno, eso ya sería para otro video, explicar las diferencias o en qué momento conviene más invertir. En este caso, si convendría más invertir en UDI bonos, dado que nos garantizan un interés siempre por encima de la inflación y en ese sentido no tendríamos que preocupar por la inflación, o directamente seguir continuando con la estrategia de CETES. Les voy a hacer otro video, entonces les invito a que se suscriban y le den like si quieren que les haga un análisis explicándoles en cuál de las dos herramientas en ese sentido les conviene más, partiendo de un escenario como el que hay actualmente de alta volatilidad y de alta inflación, ¿ok? Y pues déjenme sus comentarios, nos vemos y hasta la próxima.